Bienvenidos a una nueva inmersión en los secretos más oscuros de la historia. A mediados del siglo XIX, en las profundidades de los bosques de Galicia, el miedo no era una abstracción, sino una presencia tangible. Mientras Europa abrazaba la revolución industrial, en el norte de España, una sombra acechaba los caminos, desdibujando la delgada línea entre el hombre y la bestia. Hoy, desvelamos la historia de Manuel Blanco Romasanta, una figura que desafió a la ciencia y a la justicia de su tiempo, alegando ser víctima de una maldición ancestral. ¿Fue realmente un enfermo mental atrapado en la licantropía o el asesino en serie más astuto que ha visto nuestra crónica negra? Para comprender la magnitud de este caso, debemos trasladarnos a una España rural, aislada y profundamente supersticiosa. En este escenario, Manuel Blanco Romasanta no encajaba en el perfil del criminal atávico que la sociedad esperaba. No era un bruto ignorante. Sabía leer y escribir, una rareza para la época, y poseía modales suaves que le granjearon la confianza de sus vecinos. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad y cortesía, se ocultaba una depredación meticulosa. Romasanta, conocido como el Sacamantecas, se convertiría en el protagonista de un juicio sin precedentes, donde la teología, la medicina incipiente y el horror folclórico colisionaron violentamente. Su caso nos obliga a preguntar, ¿dónde termina la maldad humana y dónde comienza la patología? Acompáñenme mientras diseccionamos la vida de un hombre que afirmó, ante un tribunal atónito, haber sido transformado en lobo por designio divino. Nacido en 1809 en la aldea de Regueiro, Manuel Blanco Romasanta presentaba una constitución física que difícilmente inspiraría terror. Apenas alcanzaba el 1,40 m de estatura. De hecho, en su partida de nacimiento, figuraba inicialmente como niña, bajo el nombre de Manuela, un error, o quizás una ambigüedad biológica, que corregiría años más tarde, pero que le otorgó unos rasgos afeminados y una voz suave que él supo utilizar como arma. Se dedicó al oficio de sastre, una profesión que le permitía entrar en la intimidad de los hogares, y posteriormente se convirtió en vendedor ambulante. Esta movilidad constante era perfecta para sus propósitos. En los círculos cortesanos de las aldeas gallegas, Romasanta era visto como un hombre servicial, devoto y trabajador. Tras la muerte de su esposa, comenzó a forjar una reputación de guía y facilitador, prometiendo a mujeres y familias enteras un futuro mejor en otras ciudades, lejos de la pobreza de las montañas. Su modus operandi era escalofriantemente simple y efectivo. No utilizaba la fuerza bruta para capturar a sus víctimas. Utilizaba la esperanza. Convencía a mujeres, a menudo solas o con hijos, de que había encontrado para ellas trabajos bien remunerados en Santander o en casas de la nobleza. Ellas, confiando en el buen hombre, vendían sus pocas posesiones y le seguían hacia los caminos boscosos. Sin embargo, su destino fue truncado abruptamente. Una vez en la espesura, lejos de cualquier testigo, la máscara de la civilización caía, revelando una ferocidad que más tarde él mismo describiría con tintes sobrenaturales. Durante años, las desapariciones se atribuyeron a la emigración. Romasanta incluso escribía cartas falsas a los familiares de las víctimas, asegurando que estaban bien y prosperando en sus nuevos destinos. Era una manipulación psicológica cruel, diseñada para ganar tiempo y silenciar sospechas. Pero la verdad, como suele ocurrir, comenzó a filtrarse a través de las grietas de sus mentiras. La venta de las ropas de las desaparecidas en mercados locales encendió la alarma. Cuando la justicia finalmente puso sus ojos sobre él, en 1852, Romasanta había huido a Toledo bajo una identidad falsa. Su captura marcó el inicio de uno de los interrogatorios más extraños de la historia judicial española. Ante el juez de Allariz, no negó los hechos. Admitió haber dado muerte a 13 personas, pero su defensa
no se basó en la necesidad ni en la pasión, sino en una fuerza mayor. Durante Roma años, Santa, responda al las tribunal. desapariciones Levante se la atribuyeron a la emigración. Roma Santa incluso escribía cartas falsas a los familiares de las víctimas, asegurando que estaban bien y prosperando en sus nuevos destinos. Era una manipulación psicológica cruel, diseñada para ganar tiempo y silenciar sospechas. Pero la verdad, como suele ocurrir, comenzó a filtrarse a través de las grietas de sus mentiras. La venta de las ropas de las desaparecidas en mercados locales encendió la alarma. Cuando la justicia finalmente puso sus ojos sobre él, en 1852, Roma Santa había huido a Toledo bajo una identidad falsa. Su captura marcó el inicio de uno de los interrogatorios más extraños de la historia judicial española. Ante el juez de Allariz, no negó los hechos. Admitió haber dado muerte a 13 personas, pero su defensa no se basó en la necesidad ni en la pasión, sino en una fuerza mayor. El juicio de Roma Santa se convirtió en un espectáculo nacional. La fiscalía exigía la pena de muerte, argumentando que la licantropía era una fábula para encubrir un sadismo calculado. Señalaban que Roma Santa no atacaba al azar, elegía víctimas vulnerables, les robaba y ocultaba las pruebas. Un lobo no vende las pertenencias de su presa, argumentaban. Un lobo no falsifica cartas. Sin embargo, la defensa encontró un aliado inesperado en la comunidad científica internacional. Un médico francés, el profesor Phillips, sugirió que Roma Santa padecía monomanía, un trastorno mental que, bajo la óptica de la época, podría eximirle de responsabilidad total. El caso llegó hasta los oídos de la reina Isabel II. En un giro dramático, la soberana, fascinada por la singularidad del caso y quizás movida por su propia obsesión por el control de la imagen de la corona como una entidad ilustrada y misericordiosa, conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Fue un reconocimiento final y póstumo a la complejidad de la mente humana, más que una absolución al criminal. Roma Santa fue trasladado a la prisión de Ceuta, no como un monstruo mítico, sino como un sujeto de estudio. La sociedad quería observar a la bestia enjaulada, esperando ver la transformación que nunca llegó. Manuel Blanco Roma Santa murió en prisión pocos meses después de su llegada, en 1863. La causa oficial fue cáncer de estómago, aunque, como suele suceder con las figuras que transitan entre la historia y la leyenda, los detalles exactos fueron cuidadosamente borrados de los registros oficiales o perdidos en el tiempo. Su cráneo, que se dice fue conservado para estudios frenológicos, desapareció sin dejar rastro, añadiendo una última capa de misterio a su existencia. Hoy, la figura del hombre lobo de Allariz permanece como un testimonio de las vidas que quedaron atrapadas en las rígidas jaulas de la moral y la superstición de su tiempo. Nos recuerda que, a menudo, los monstruos más aterradores no tienen garras ni colmillos, sino rostros amables y palabras dulces. ¿Qué piensan ustedes sobre este episodio? ¿Creen que Roma Santa fue un manipulador genial que utilizó el folclore para salvar su vida? ¿O realmente su mente estaba fracturada por una psicosis que él interpretaba como una maldición? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado este análisis profundo sobre los personajes más oscuros de nuestra historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse nuestros próximos documentales históricos. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.